Bienvenidos a Tutoriales Montalbán. En esta ocasión estaremos calculando el centroide y el momento de inercia para una figura compuesta. Veamos el siguiente caso. Tienen una figura compuesta. Esa figura es una figura irregular. Esa figura está formada por un semicírculo. Si se fijan, por aquí puede haber un rectángulo. Por acá puede haber un triángulo y por acá tienen un rectángulo también que está vacío, no forma parte sólida de la figura. Entonces podemos dividirla, como les decía. Entonces ustedes pueden dividirla a conveniencia. Entonces, en mi caso yo la dividí, como les decía, en un semicírculo y a eso lo voy a nombrar figura 1. La dividí en un rectángulo. La dividí en un triángulo, que es la figura 3, y en otro rectángulo. Pero si se fijan, este rectángulo de acá no es sólido. Entonces vamos a considerar que esta es una figura negativa, tiene un área negativa. Ok, vamos a construir la siguiente tabla. El número de la figura, el área de la figura. Este es el centroide en X, centroide en Y. Vamos a multiplicar el centroide en X por el área y vamos a multiplicar el centroide en Y por el área. Ok, para la área y para los centroides necesitamos conocer esas propiedades según la geometría. Entonces, para un rectángulo, el área es base por altura. Y el centroide, si lo pueden notar acá, el centroide está a la mitad de la base y está a la mitad de la altura. O sea, para la X, la mitad de la base. Para la Y, la mitad de la altura. El área de un triángulo, un medio de la base por la altura. El centroide, si lo pueden ver, en el eje de la X es un tercio de la base, pero medido del lado recto, o sea, de acá. Si lo medimos del lado agudo, sería 2/3 de la base, o sea, de aquí para acá, 2/3. De aquí para acá, 1/3. Miremos en la Y. Ahora, si lo medimos del lado recto, sería 1/3 de la altura, para llegar aquí, 1/3 de la altura. Pero si lo medimos del lado agudo, entonces, que sería esta de acá, serían 2/3 de la altura. Miremos el semicírculo. Para el semicírculo, si se fijan, en el eje de la X, él está en el centro. Aquí, está en el centro. Entonces sería un medio de la base. Y para la Y, es 4 entre 3pi por r. Esas son las ecuaciones para calcular el centroide. Entonces ahora vamos a ir calculando para cada figura. Entonces la figura 1, nosotros dijimos que es un semicírculo. Y este semicírculo, el radio que tiene es de, si se fijan, esta altura de acá, ahí no son 70, son 7 centímetros. Entonces esto de acá mide 7 centímetros. Quiere decir que ese es el diámetro. O sea que el radio es 3.5. Entonces apliquemos la fórmula, pues. El área es igual a pi por r al cuadrado entre 2. O sea, el radio al cuadrado por pi entre 2. Si nosotros hacemos ese cálculo, nos da que tenemos un área de 19.24 centímetros cuadrados. Ok, calculemos toda la área. Para la figura 2, si se fijan, esta figura de acá dijimos que lo íbamos a hacer hasta acá, la dividimos. Entonces, eso mide 3.5 más 2, 5.5. Por la altura, ¿cuánto es la altura? 7.
Entonces multiplicamos base por altura y tenemos la siguiente área. Entonces esa área es de 38.50 centímetros cuadrados. Vamos con la siguiente figura. La siguiente figura dijimos que es este triángulo. Tiene una base de 1.5 de acá más 3, 4.5 la base. Y la altura son los 7. La fórmula para el área, 1/2 de la base por la altura. Ok, entonces, al hacer ese cálculo, nosotros tenemos que esa área es de 15.75 centímetros cuadrados. Ahora miremos qué sucede con la siguiente área. Esta área de acá no es sólida. Como no es sólida, nosotros vamos a decir que esa es un área negativa. Tiene la base, que sería 3.5 más 1.5. Y la altura es de 3.5. Ok, entonces base por altura. Y obtenemos la siguiente área. Entonces, esa área es de 17.52. Pero la vamos a poner negativa porque es un vacío. Hacemos la sumatoria y esa sumatoria nos da 55.99 centímetros cuadrados. Ahora calculemos los centroides. Entonces comencemos con la primera figura. La figura número 1, que es un semicírculo. Entonces, si se fijan, el semicírculo está invertido, no está de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que, por ejemplo, para la Y, el centroide va a estar aquí, a la mitad. Y para la X, el centroide va a estar por aquí, que sería a 4R sobre 3pi. Solo es como está invertido, entonces para la Y va a ser la mitad y para la X va a ser igual a 4R sobre 3pi. Ok, entonces calculemos eso. Solo aplicar la fórmula entonces. Para X apliquen 4 por el radio 3.5 entre 3pi y eso les va a dar como resultado 1.49. Pero el centroide siempre es medido a partir de los ejes que le da el ejercicio. Entonces, si se fijan, si miden de aquí para acá, quiere decir que eso es una Y negativa. Entonces nosotros vamos a poner negativo. Entonces sería menos 1.49. Hagamos el otro. Entonces sería la mitad, este sería en X, la mitad de esta distancia es 5.5. Entonces, entre 2, eso les va a dar 2.75. 2.75. Medido desde el centroide. Entonces, desde acá para acá, 2.75. Determinemos la siguiente figura. La siguiente figura es un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Eso mide 4.5, pero dijimos que va a estar a 1/3. 1/3 de 4.5, ese va a ser el centroide, solo de esta figura. Pero nosotros necesitamos llegar hasta el eje. Entonces ustedes van a sumar todo lo demás. Entonces sería 1/3 de 4.5 más 3.5 más 2. Entonces, eso va a ser igual a 7. Veamos para la siguiente figura. La siguiente figura sería en X la mitad de esta distancia, que esa distancia es la mitad de 5. La mitad de 5, más lo que hace falta para llegar a 2. O sea que serían 4.5. 4.5.
Ahora miremos los centroides en Y. Entonces decíamos que para la primera figura estaría el centroide es aquí. Entonces en Y va a ser igual a la mitad del diámetro. O sea que eso sería igual a 3.5. 3.5. Veamos el siguiente. El centroide va a estar a la mitad de Y para la figura 2 y la mitad de Y es igual a 3.5 también. Entonces, 3.5. Veamos para la figura número 3. Entonces, para la figura número 3, ustedes tienen un rectángulo. Entonces, para la Y, si medimos el centroide, acuérdense que para la Y va a ser igual a 1/3 de la altura si lo medimos del lado recto. Entonces sería 1/3 de 7. Ese sería el centroide. Y 1/3 de 7 es 2.33. Figura número 4. Tiene una altura de 3.5. 3.5. Sería la mitad de 3.5, 1.75. 1.75. Ok, porque ahí ya no sumé nada, porque todo está medido a partir del eje. Toda la Y, si se fijan, de aquí para acá, la mitad. De aquí para acá, la mitad. Aquí, 1/3. Entonces, ahí no teníamos que sumar. Y ya tenemos calculado los centroides. Ahora, multipliquemos. Vamos a multiplicar cada área por cada centroide. Entonces sería el área número 1 por el primer centroide. Entonces eso les da menos 28.67 al multiplicar esta área por esta distancia, por este centroide. Vamos multiplicando entonces este por este otro dato, este por este. Ok, entonces los resultados les van a dar 105.88, 110.25. Ahora multipliquemos el área por cada uno de los centroides en Y. Entonces, los resultados son los siguientes: 67.34, 134.75, 36.70, menos 30.63. Me faltaba este de acá. Ya se los doy. Ese dato es de menos 78.75. Esto es importante. Acuérdense de esto. Como es negativa, entonces por eso es que les queda de esta manera, negativa. Ahora, los centroides, esos no son negativos. ¿Por qué? Porque el centroide es la distancia, es una distancia ubicada aquí, en este punto. Es una distancia en relación a este eje o a este otro eje. Entonces no la ponemos negativa. Ahora necesitamos hacer la sumatoria. Entonces vamos a sumar estos resultados con sus signos, con sus respectivos signos. Entonces, sumando toda esta columna, entonces el resultado es de 108.71. Ahora, sumando toda esta columna con sus signos, el resultado es de 208.16. Ok, una vez que ya tenemos esto, solo es aplicar la fórmula para encontrar el centroide. Entonces, en X, el centroide va a ser igual a la sumatoria de los centroides en X multiplicado por el área entre el área total. Y en Y va a ser igual sumatoria del centroide
en Y multiplicado por el área entre el área total. Entonces esto va a ser igual en X 108.71 entre el área 55.99 y eso va a ser igual a 1.94 centímetros. Para Y, sumatoria 208.16. El área total 55.99. El resultado de eso 3.72 centímetros. Entonces ustedes ya tienen calculado centroide en X y centroide en Y. Ahora calculemos la inercia de la figura. Entonces la inercia depende netamente de la geometría de la figura. Entonces acá les resalté, para la inercia de un rectángulo, en X es un doceavo de la base por la altura al cubo y en Y es un doceavo de la base al cubo por la altura. Para el rectángulo, en X, 1 sobre 36 de la base por la altura al cubo y en Y, 1 sobre 36 de la base al cubo por la altura. Si se fijan, aquí se invierten, ¿ven? Altura al cubo, ahora aquí va la base al cubo. En el semicírculo, las inercias son iguales tanto para la X como para la Y. Entonces la inercia es igual a pi por r a la cuarta entre 8. Ahora solo es aplicar esa fórmula, pues. Solo aplicamos fórmula y vamos llenando para la primera figura. Entonces, el resultado de la inercia de la primera figura, esa le da 58.93. En Y, esa figura le da lo mismo, 58.93. Para la figura número 2, en X, 157.21 y en Y, 97.05. Para la figura número 3, 42.88 y 17.72. Para la siguiente figura, acuérdense que es una figura que está vacía, hay un vacío. Entonces las inercias son negativas, esas inercias no existen. Entonces sería menos 17.86 y menos 36.46. Ahora realizamos la sumatoria. La sumatoria de esta columna, esa sumatoria da como resultado 241.16 centímetros a la cuarta. Ahora sumemos esta columna. El resultado de eso es de 137.24. Y ya tenemos las inercias de cada figura. Ahora nos pide calcular dx. dx no es más que la distancia que hay entre el centroide de cada figura y el centroide total de la figura. Entonces, acá lo tenemos esto. Entonces, la primera dx va a ser igual a restar este centroide menos este valor. Pero si se fijan sería 1.94 menos 1.49. Después se van 1.94 menos 2.75. 1.94 menos 7. 1.94 menos 4.5. Y la van ubicando en su tabla. Esos valores le van a dar lo siguiente. Tienen 0.22. Ahí tienen el resultado, les da
3.43. El siguiente les da 0.81, 5.06 y 2.56. Ahora, no importa si les dan negativo. Acuérdense que las distancias no tienen signo, son positivas. Ok, ahora miremos este cálculo de Y. De Y no es más que ir restando el centroide total en Y menos cada uno de ellos. Entonces, 3.72 menos 3.5, 3.72 menos 3.5, 3.72 menos 2.33, 3.72 menos 1.75. Y la van colocando en la casilla correspondiente. Entonces, los resultados de eso son 0.22 para la primera figura, 0.22 para la siguiente figura, 1.39 y 1.97. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar el área por cada uno de estos valores, pero este valor va al cuadrado. Entonces, la primera área ustedes tienen de 19.24. 19.24 multiplicado por 3.43 al cuadrado. Solo 3.43 es el que va al cuadrado. Entonces, el resultado les da el resultado les da 226.36. Vamos con la siguiente. Esta área multiplicada por este valor, pero este valor acuérdense que va elevado al cuadrado. Entonces, eso sería 25.26 y así sucesivamente. Cada área por este valor al cuadrado. Entonces, el siguiente valor les da 403.26. El siguiente valor les da menos 114.69. ¿Por qué les da menos? Porque recuerden que esa figura, el área es negativa. Al multiplicarlo por este valor, les va a quedar negativo. Vamos con la siguiente. Ahora, no es más que ir multiplicando el área por cada uno de estos valores, pero estos valores van al cuadrado. 2.22 al cuadrado, 2.22 al cuadrado, 1.39 al cuadrado, 1.97 al cuadrado, multiplicado, como les dije, por el área. Esos resultados son los siguientes: 0.93, 1.86, 30.43 y menos 34.70. Ahora realicemos la sumatoria. Van a sumar toda esta columna. El resultado de esa suma les da 540.19. Ahora van a sumar toda esta columna. El resultado les da menos 34.70. Ahora calculemos la inercia total. La inercia total de la figura va a ser la siguiente. Inercia en X va a ser igual a la sumatoria de la inercia en X más la sumatoria de el área por dy al cuadrado. Ok, calculemos esto. Esto va a ser igual. La inercia nos dio 241. Entonces, 241.16 más esta sumatoria. Esta sumatoria de acá nos dio menos 34.5. Entonces sería menos 34.7, perdón, 34.7. Y eso va a ser igual
a 206.46 centímetros a la cuarta. Esa es la inercia en X. Ahora, la inercia en Y. La inercia en Y va a ser igual a la inercia en Y que habían calculado, más la sumatoria del área multiplicada por dx al cuadrado. Sustituyamos ahí. La sumatoria de las inercias, 137.24. Más la sumatoria de A por dx cuadrado, 540.19. Entonces, más 540.19. Eso le va a dar un total de 677.43 centímetros a la cuarta. Y esa es la inercia en Y. Ok, como resumen, recuerden lo siguiente. Cuando tienen una figura compuesta, ustedes la van a dividir en varias figuras que sean simples para poder calcular su centroide y su inercia. En este caso, nosotros la dividimos en un semicírculo y la dividimos en dos rectángulos y un triángulo. Recuerden que el centroide siempre es medido a partir de los ejes. Entonces, en este caso, los ejes están acá. Entonces, siempre hay que llegar al eje. Entonces, por ejemplo, para acá calcularon el centroide y le sumaron la distancia que hace falta para llegar al eje. Con respecto a las inercias dependen netamente de la geometría de la figura. Y aquí las tienen. Pueden buscar la otra inercia para diferentes figuras. Pueden encontrarlas en internet. Entonces ya tenemos el total de los centroides. En resumen, esa figura se encuentra el centroide en 1.94 para la X, 3.72 para la Y. Y tienen una inercia para la X de 206.46 centímetros a la cuarta y una inercia en Y de 677.43 centímetros a la cuarta.